sobre su manejo endoscópico. Estos son mis conflictos. El cáncer colorectal, aquí en la República Dominicana, para los que no lo sepan, es el cuarto en incidencia de cáncer, tanto para los hombres y las mujeres, según la última data publicada por la Organización Mundial de Salud en el año 2020. Para nosotros en Puerto Rico es el primer causante de muerte por cáncer, tanto también en hombres como en mujeres. La detección y remoción de lesiones precursoras de cáncer es de suma importancia porque así podemos prevenir el riesgo de desarrollo de cáncer colorectal, y la mayoría de los pólipos, si van a llevarse un punto importante durante la charla de hoy, es que la mayoría de los pólipos colorectales los debemos poder manejar endoscópicamente. Hay un espectro grande en las lesiones que podemos detectar o podemos identificar durante la colonoscopía. Pueden ser desde pólipos pequeñitos hiperplásicos a pólipos que van aumentando en tamaño y también en su grado de histología avanzada. Y dependiendo de esos hallazgos es que entonces vamos a utilizar distintos métodos para resecciones endoscópicas. Podemos utilizar desde polipectomías simples o sencillas hasta técnicas un poco más avanzadas, más invasivas, como una mucosectomía, disección submucosal, cuando ya encontramos lesiones que pueden tener neoplasias avanzadas como displasia de alto grado o carcinomas intramucosales, pues tenemos que utilizar esas técnicas. Y en casos ya donde hay una lesión ulcerada con una malignidad o un cáncer ya invasivo, pues ya entonces no tenemos otra alternativa que referir al paciente para cirugía. Vamos a hablar entonces del primer grupo, lo que yo clasifique como pólipos simples. Son pólipos que se determinan por su tamaño, menos de 10 milímetros. Tradicionalmente utilizábamos las pinzas de biopsia, donde pellizcábamos el pólipo y entonces lo removíamos. Muchas veces necesitábamos pellizcar, como yo digo, múltiples veces esta lesión para poder removerla completa, pero esto ha caído un poco en desuso y no se está recomendando mucho en las últimas guías. Realmente se está exhortando a que no se utilice esta técnica por la sencilla razón de que hay una alta tasa de resecciones incompletas, puede ser tan alta hasta un 60%. Solo se recomienda para remover pólipos, como pueden ver ahí, bien pequeños, de 2 a 3 milímetros, donde podemos asegurarnos que con un mordisco vamos a remover la lesión completa. Existen varios tamaños o 2 tamaños y se recomienda, según las guías publicadas en el Journal Gastroenterology en el 2020, que se utilicen las pinzas Jumbo, que como ustedes bien saben tienden a ser un poco más grandes. Pero también allí vamos a encontrarnos en la situación donde no vamos a poder remover estos pólipos con un solo mordisco. O sea que por eso se recomiendan donde estamos absolutamente seguros que podemos hacerlo con un mordisco. Pero ante este escenario, pues entonces es que ha surgido la técnica de remoción por asa fría, de polipectomía por asa fría, que debería ser la técnica preferida en pólipos que miden menos de 10 milímetros. Podemos remover pólipos entre 5 y 9 milímetros con esta técnica con mucha facilidad. Y lo que se recomienda es utilizar una asa. Usualmente estas asas no son muy grandes, vienen de un tamaño de 9, 10 hasta 15 milímetros, y entonces se coloca alrededor del pólipo o la lesión que queremos remover, dejando un anillo de tejido normal, no neoplásico, y entonces hacemos como un efecto de guillotina, donde entonces le pedimos al asistente o al asistente que nos está ayudando en el procedimiento que haga el cierre del asa y entonces haga como una guillotina y entonces corte el tejido neoplásico y lo removemos todo en un solo pedazo. Hay muchísimos estudios que han demostrado de que esto es altamente eficiente para remover el pólipo completamente sin dejar tejido adenomatoso residual, con mucho mayor eficiencia que si lo comparamos con las pinzas que les mencioné anteriormente, y con igual eficiencia si lo comparamos con el asa caliente. Pero ¿cuál es la ventaja mayor? Al no utilizar cauterio, no utilizar energía para cortar ese tejido, el riesgo de sangrado tardío es prácticamente nulo. Sí existe un riesgo de sangrado inmediato, pero en la gran mayoría de estos casos el sangrado es mínimo y entonces si lo observamos por unos segundos, él se detiene solo, no hay que hacer nada al respecto. Y como les mencioné, aumenta la resección. Y bien importante, hay unas asas dedicadas para resección fría, o sea que no es conveniente utilizar la asa tradicional que utilizamos, que le aplicamos cauterio, porque tienden a ser más ancho el alambre o el cable y por ende no puede transectar el tejido como lo harían las asas que tenemos ya dedicadas para asas frías, que lo hacen múltiples compañías y probablemente afuera pueden preguntarles para ver los distintos accesorios.
Vamos a hablar entonces un segundito sobre los pólipos pedunculados. Estas fueron las recomendaciones, el algoritmo de las recomendaciones del artículo que les hablé, publicado en el 2020. Si nos enfocamos en los pólipos pedunculados, realmente hay 3 guías que ellos dan y las podemos resumir aquí. Número 1, utilizar asa caliente. Muchas veces en el tallo del pólipo corren unos vasos sanguíneos que si los tratamos de cortar con asa fría, pues corremos el riesgo de que ocurra un sangrado y por eso se recomienda usar calor o cauterio para remover el pólipo o transectarlo a través del tallo. Se recomienda colocar una ligadura o un clip en la base como método de profilaxis para reducir el riesgo de sangrado inmediato y también de sangrado tardío, particularmente cuando son pólipos de tamaño grande, donde la cabeza del pólipo mide más de 2 centímetros o 20 milímetros o el tallo tiene un grosor de más de 5 milímetros. Y lo otro que es importante, hay que tratar de remover el pólipo en un pedazo completo. Lo que no queremos es que si tenemos un pólipo grande, a veces nos encontramos en la situación, pues vamos a cortarle primero una parte superficial arriba para reducirlo en tamaño y poder entonces agarrarlo por el tallo. No se recomienda hacer eso. Aquí tenemos un ejemplo de un caso donde se le colocó un endoloop, que es una ligadura que viene para colocarlo en la base y entonces utilizando un asa tradicional lo cortamos y entonces podemos ver cómo evitamos que ocurra un sangrado. Y tenemos otro caso, este es un casito que yo hice ya hace unos añitos atrás, pero van a ver que es un pólipo de un tamaño bastante generoso y entonces este pólipo pues no hubo manera de colocarle una ligadura en el tallo, así que lo que hicimos inicialmente, uno puede intentar inyectarle epinefrina diluida en el tallo y el propósito de esto es que esto causa una vasoconstricción y con esa vasoconstricción si continuáramos haciendo la colonoscopía hay veces que puede reducir el tamaño de la cabeza del pólipo, pero pueden ver en este caso que no le hice absolutamente nada. El tamaño del pólipo seguía estando gigantesco. Por suerte, utilizando un asa de 33 milímetros, que es la más grande que tenemos, pudimos pasarla y llegar entonces a la base, al tallo. Lo cortamos a mitad. No le colocamos una ligadura porque las ligaduras que vienen son de nylon, son bien blanditas, no tenían un diámetro muy grande y entonces pues no se nos iba a hacer fácil y entonces aquí vieron que hay un sangrado arterial de la base, nos dirigimos entonces directamente hacia donde está el vaso que está sangrando y le colocamos 2 clips para entonces lograr que el sangrado se detenga. Lo importante aquí es que no hay que cerrar el defecto, aquí contrario quizás a los pólipos planos, solamente con que nos dirijamos al vaso que está sangrando, debemos poder controlarlo y ya con eso tenemos el problema resuelto. Y entonces el último problema, como les estaba diciendo, es tratar de remover el pólipo en un solo pedazo. No hubo mallita, no hubo ningún accesorio que no fuera una canasta de remover piedras biliares para poder sacar este pólipo y así fue que pudimos sacarlo completo. Casi como un parto fue eso para sacar el pólipo ese. Vamos a pasar entonces a los pólipos complejos, que yo clasificaría como pólipos de más de 10 milímetros y hasta de 20 milímetros o más. Importante que utilicemos una nomenclatura estandarizada para describir estos pólipos. Está la clasificación de París, donde entonces los clasifican como pólipos tipo 1, cuando son pólipos sesiles tipo 1S, si son pólipos pedunculados tipo 1P. Cuando ya son pólipos que son más anchos en su diámetro que elevados, o sea que tienen un tamaño mayor de ancho que de elevación, pues entonces los clasificamos como pólipos tipo 2 y esos se subclasifican como tipo 2A cuando están mínimamente elevados, 2B cuando están entonces prácticamente planos y 2C cuando ya tienen un leve grado de depresión. Y los tipo 3 son los que ya son ulcerados o que están excavados. Y la importancia de esto es porque esto nos ayuda también a decidir qué tipo de técnica vamos a utilizar al momento de remover estos pólipos. Los tipo 1 los podemos remover con una polipectomía tradicional. Los tipo 2 tenemos que utilizar o una resección mucosal endoscópica o una disección submucosal. Y los tipo 3 definitivamente no deberíamos estar interviniéndolos nosotros, sino enviárselos al cirujano. Y otra de la nomenclatura importante que tienen que conocer, yo incluyo aquí la del NBI, pero hay cada compañía que hace instrumentos tiene la suya, está la del BLI, el FAIS, es donde utilizando estas cromoendoscopías virtuales, donde nos ayudan entonces a ver el patrón de superficie y el patrón de vascular con mayor detalle, podemos definir cuándo puede existir la posibilidad de una invasión submucosal. Por ejemplo, en los tipo 3, donde hay este patrón amorfo, se pierden los vasos, se pierde el patrón de superficie, pues tenemos que sospechar de que hay invasión submucosal y no deberíamos estar nosotros haciendo la resección en estos casos.
Punto importante cuando hablamos de las técnicas avanzadas es el uso de inyecciones submucosales y existen varias alternativas. Tradicionalmente se utilizaba la salina, a veces se utilizaba la dextrosa al 50%, eso ya prácticamente no se usa porque se difunde mucho por la pared del colon y entonces no logra una elevación que sea duradera ni bien definida. Están las lágrimas artificiales, que es el hialuronato de sodio, que eso pues también se puede utilizar. El HESPAN, que es el que yo utilizo en la gran mayoría de mis casos, esto es un expansor de volumen que muchos hospitales lo tienen disponible, unidades de diálisis lo tienen también, y esto es bien fácil de inyectar y se mantiene por un buen periodo de tiempo debajo de la lesión para ayudar entonces a hacer la resección. Y existen algunos productos comerciales que ya están mezclados incluso hasta con un tinte, con un color. Aquí les incluí 4, de los cuales al momento existen solamente 3 disponibles porque los RISE de la compañía Boston Scientific los retiraron justamente en diciembre del año pasado porque tuvieron una reacción de cuerpo extraño con células gigantes y entonces pueden ver en un caso que se publicó el año pasado donde luego de la resección perduró como una lesión submucosal que incluso llevó al paciente a una cirugía por la duda de que existiera tejido neoplásico y por eso entonces la compañía decidió retirarlo del mercado y ya no está disponible. Esta técnica también que está tomando mucho auge, que se conoce como una mucosectomía sumergida, que realmente es bastante sencilla. Esta la describió por primera vez el doctor Bill Mueller en California. Él es un endoscopista intervencional de muchísimo renombre. Él acostumbraba a hacerle ecoendoscopías a estos pacientes cuando le iba a remover los pólipos y él notaba que cuando le llenaba de agua el colon, como que la parte neoplásica, el pólipo se elevaba y se despegaba de la muscularis propia. Y entonces ahí él dice, mira, realmente podemos aplicarle un ASA y removerlo sin tener un riesgo de causar un daño mayor a la muscularis o causar una perforación. Y ya han habido múltiples estudios donde comparan este tipo de resección o mucosectomía sumergida con la tradicional, donde se le inyecta en la submucosa, y los estudios demuestran de que es más efectiva, se hace con resecciones completas en una mayor probabilidad, menos riesgo de recidiva cuando repetimos la colonoscopia a los 3 o 6 meses, pero bien importante, y los que han tenido la oportunidad de hacer este tipo de técnica, ya ustedes se podrán imaginar, depende de una preparación excelente de los pacientes, porque cualquier partícula de excreta, de líquido, algo que haga que el agua sea turbia, pues va a afectar la visibilidad muchísimo. O sea que es muy buena cuando se puede hacer, pero pues esa es la única limitación y depende más o menos en la localización donde uno esté en el colon. Pero es buena y es fácil de hacer. La que está ahora en boga, que está tomando mucho auge también, estamos hablando de una resección mucosal utilizando el asa fría. Pero esto no es una polipectomía, estamos hablando de una resección mucosal en pedazos. Y lo que se hace es que esta sí requiere de una inyección submucosal, usualmente se combina con epinefrina para que entonces no ocurra sangrado, porque al no utilizar cauterio, pues muchos de los vasitos sanguíneos pequeñitos capilares pueden sangrar y pueden entonces obstaculizar la visibilidad. Y los creyentes o los que utilizan este tipo de técnica, la razón por la cual la promueven es porque reduce el riesgo de sangrado tardío y reduce el riesgo de perforación. Por ende, no hay que cerrar estos defectos. Cuando uno hace una resección por asa fría, no hay que estar poniéndole clip para cerrar entonces el defecto. Y como les mencioné previamente, este sí necesita de una asa dedicada para resección con asa fría. Uno de los problemas, lo que yo veo como el talón de Aquiles de esta técnica es el alto riesgo de recidiva. O sea que entiendo yo de que al haber quizás un poquito de sangrado y al no haber el uso, no utilizar cauterio, que eso pues puede quizás cauterizar los bordes donde puede quedar quizás algunas partículas neoplásicas, tenemos que asegurarnos con esta técnica de entonces cortar fuera del área neoplásica para asegurarnos de que no dejamos nada residual. Pero en este estudio que se publicó recientemente podemos ver cómo en pólipos de 4 centímetros o más había una recidiva de casi 60% o más. O sea que estos pacientes es bien importante que se sigan meticulosamente, o sea que no son pacientes que si tenemos un poquito de duda de que vayan a regresar a nuestras clínicas a repetirse la colonoscopia en 6 meses, no es una técnica por la cual yo les recomendaría. Hay ciertas técnicas que podemos utilizar para reducir esa recidiva en la colonoscopia que le vamos a hacer de seguimiento. Número 1, bien importante, tratar en todos los momentos posibles de removerlo en bloque.
Número 2, podemos usar una ablación con coagulación de argón plasma. Como ustedes saben, eso requiere de un equipo adicional, un costo, los catéteres son un poquito caros, o sea que por eso no ha tenido mucho entusiasmo, pero entonces ahora, por suerte, el grupo de Australia del Dr. Burke demostró que con solo usar la puntita del asa y aplicando esta corriente que yo le pongo ahí, que se llama de coagulación suave, que eso casi todos los generadores, por lo menos modernos, lo tienen, uno va quemando el bordecito del defecto de la polipectomía y esto reduce prácticamente a cero el riesgo de recidiva. O sea que esto es algo que realmente cuando estamos removiendo polipectomía, haciendo polipectomías o mucosectomías, particularmente cuando las hacemos en pedazos, hay que hacerlo porque esto evita la recidiva. Y entonces, por último, la técnica de la abulsión caliente. Este fue un pólipo que se me refirió a mí hace un tiempo atrás, donde la persona que lo refirió tuvo la bondad de inyectarlo con tintes por debajo del pólipo, lo cual nunca se lo recomiendo porque eso es un problema, porque como van a ver, esto causa una fibrosis y cuando comenzamos a inyectar el pólipo, nos vamos a encontrar en la situación donde hay áreas en el pólipo que no se van a elevar debido a esa fibrosis como resultado de la inflamación del tinte que le colocaron debajo del pólipo. No hagan eso, por favor, cuando vayan a referir a estos pacientes. Aquí vemos que el pólipo parece que elevó bien, le colocamos el asa alrededor y entonces cuando le aplicamos cauterio para removerlo, aunque parece que lo tenemos todo atrapado, vamos a ver que se va a remover parcialmente. Y entonces ahí vamos a continuar. Ay, perdón un segundito. Quiero enseñarle lo último. Aquí está. Ok. Entonces, lo que sucede es que luego de hacer resecciones por pedazo, quedan unos tejiditos, como van a ver ahí en el centro, que es tejido neoplásico. Y la pinza caliente que había caído en desuso luego de muchos años porque no se decía que alteraba el tejido, que no se podía analizar histopatológicamente, ahora la podemos volver a utilizar para sacar estos tejiditos que están en el centro de la lesión. La agarramos, la aplicamos calor con un poquito de tracción y podemos entonces remover estas lesiones de tejido, estos residuos de tejido neoplásico en el centro y así asegurarnos que no dejamos nada residual. Y aquí vemos cómo lo cerramos el defecto. Y el último punto importante cuando bregamos con este tipo de lesiones es cómo prevenir el sangrado de pospolipectomía tardío. Esto puede ocurrir, como ustedes saben, hasta 2 semanas luego de la resección. Y aunque es raro, pues puede resultar en una hospitalización, puede requerir de una colonoscopía para poder controlar el sangrado, a veces requiere hasta cirugía y angiografía y técnicas invasivas. Y tenemos que entonces utilizar unas técnicas para reducir el riesgo de sangrado pospolipectomía. ¿Dónde se recomienda? Se recomienda en pólipos planos, no pedunculados, que miden más de 2 centímetros, cuando están localizados en el colon proximal, que se define como el colon transverso o el colon ascendente o el ciego, o en pólipos mayores de 1 centímetro en pacientes que tienen que resumir la anticoagulación. O sea que en esos casos tenemos que tomar los pasos necesarios para reducir el riesgo de sangrado. Y se recomienda cerrar el defecto completamente cuando es un pólipo sésil. Si es un pólipo pedunculado, nos dirigimos a los vasitos y le ponemos las grapas o le ponemos la ligadura y ya con eso estamos bien. Realmente esta foto yo la incluyo para que vean más o menos la extensión de ciertos pólipos que podemos remover con mucha perseverancia, dedicación y paciencia. Esto fue un pólipo rectal que prácticamente medía como 5 o 6 centímetros, envolvía mitad de la circunferencia del recto. Y también podemos tener lesiones que ya son mucho más grandes, donde tenemos que acudir a técnicas que son ya más invasivas, como sería una disección submucosal. Este fue un caso que yo hice hace unos años atrás, donde entonces, luego de estar un buen rato ahí y darnos cuenta que ya no podíamos disecar más, y cambiamos entonces una técnica híbrida y entonces fuimos sacando hasta que finalmente se removió todo. Déjame ver cómo queda aquí. Y aquí van a ver cómo quedó todo el área de resección.
y este paciente lo trajimos 3 meses después, y entonces, bueno, la patología salió que era un adenoma cerrado tradicional con displasia de alto grado, y este fue su seguimiento a 3 meses, donde vemos que no había residual. Otra de las técnicas que está ahora tomando mucho auge es lo de la resección full thickness con este kit que hace una compañía. Se recomienda para pólipos con fibrosis debido a múltiples intentos anteriores, ciertos pólipos que están localizados en áreas difíciles, como por ejemplo en el apéndice o dentro de un divertículo, y también algunas personas lo utilizan para carcinoides rectales. Este fue un casito que yo hice hace poco. Se marca, entonces se atrapa con un clip y le aplicas cauterio y lo puedes remover completo. Finalmente, equipo, es bien importante que si se van a embarcar a hacer este tipo de resecciones complejas, reconozcan que hay un equipo que es importantísimo tener. Como les mencioné, una unidad electroquirúrgica con todos los distintos opciones de coagulación, calor, cauterio, para poder remover estas distintas lesiones que uno se va a enfrentar. Asas de distinto tamaño, esto yo lo he ido aprendiendo con los años. Cada asa tiene su particularidad y su ventaja. O sea que reconozcan cuáles son las distintas asas que hay disponibles en el mercado y empiecen a probarlas, a ver cuál es la de su interés o de su agrado. La aguja de inyección, las soluciones que ya hablamos, hemoclips, se recomienda el uso de CO2 por si hubiera alguna perforación o algún problema, no es nada trágico, eso se puede atender el problema sin que el paciente requiera de una cirugía. CAPS nos ayudan con la visibilidad, anestesia con propofol. Es bien difícil hacer estos procedimientos cuando estamos dando midazolam con algún narcótico. Y entonces opcional pero útil, incluye otras cositas aquí, el coagrasper, los clips grandes. Y entonces existen unos nuevos accesorios que están saliendo. Este es el DAT, el clip DAT, que abre, cada patita abre individual y ayuda a cerrar tejidos grandes. Este es el de la compañía Microtech. El Mantis tiene como unas anclitas que ayuda, es muy bueno. Yo lo he utilizado en una ocasión y me encantó para cerrar defectos grandes. Y el X-Tac, que lo hace la compañía Apollo, que es como un sistema de sutura a través del instrumento, a través del endoscopio. O sea que no es como el sistema de sutura, el Overstitch, que es un poco más complicado de utilizar. O sea que este es muy bueno y son opciones que tenemos. Así que en resumen, resecciones endoscópicas de lesiones precancerosas reduce el riesgo de desarrollar cáncer colorectal, eso ustedes lo saben, pero bien importante reconocer que tenemos que tratar de hacer todo lo posible para evitar resecciones incompletas, ya que eso puede también resultar en el desarrollo de cáncer de intervalo. 3 pasos importantes en tener en mente: cómo lo vamos a remover, cómo vamos a evitar la recidiva y cómo podemos evitar el sangrado pospolipectomía. Hay que hacerle un seguimiento, particularmente cuando lo removemos en pedazos. Se recomienda repetir la colonoscopia a los 6 meses y luego al año. Ya después entonces se pueden extender a 3 años o 5 años. Cada endoscopista tiene que ser humilde, tiene que reconocer sus limitaciones y cuando son pólipos que usted entiende que no los puede atender, no los intente remover parcialmente. Refiéralo a otro endoscopista que sea el de su confianza. Y por favor, evite biopsiar agresivamente, no haga una resección parcial y no marcar debajo de la lesión. Lo importante es que usted marque 2 o 3 centímetros, digamos, distal, o sea que hacia la área del ano, y lo ponga en el reporte. Se marcó o en la pared opuesta, pero no lo marque por debajo porque eso hace que el trabajo del endoscopista intervencional se vuelva mucho más difícil. Muchas gracias.